Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios los bendiga ricamente. Muy feliz y contento de poder estar un domingo más a través de este medio para compartirles la palabra del Señor. Y pues con todo este asunto de la pandemia, del virus que anda por todo el mundo, que está matando mucha gente, muchísimos miles de personas contagiados, y todo esto es presagio, todo esto es señal de que Cristo viene pronto. Quiero animarles a las personas que nos ven por la primera vez, o los hermanos que siempre acostumbran a vernos, la familia, los amigos que acostumbran a vernos, pero tal vez ya no recuerdan las enseñanzas pasadas. Hace 3 domingos, si no me equivoco, he comenzado a predicar acerca de este tema, señales de la medianoche. Así que para las personas que nos ven por la primera vez de una manera especial, quiero animarles a ir a mirar las otras 2 enseñanzas pasadas para que puedan tener un contexto más completo de todo lo que voy a compartir con ustedes con respecto a este tema. Así que también quiero animarles con todo mi corazón a poder apoyar a sus pastores, a sus iglesias, porque yo sé que no solamente gente o hermanos de nuestra iglesia en Ohio y de nuestra iglesia aquí en Hollywood, Florida, nos ven. Yo sé que hay muchísimas otras personas en diferentes países y en países del mundo y en diferentes estados de los Estados Unidos que acostumbran a mirar nuestras enseñanzas, y quiero animarles, ofrenden a sus iglesias, sus pastores lo necesitan, especialmente si tú eres miembro de una iglesia. Por favor, apoya a tu iglesia, apoya a tus pastores, ofréndales online, envía tus diezmos si estás trabajando, porque muchos de ellos tienen que pagar, perdón, dime, no hay problema. No, yo voy a poner la conexión para que puedan diezmar. Muchos de ellos tienen que pagar empleados, otros pastores con iglesias un poco grandes y con proyectos grandes tienen que, tal vez están en un proyecto de construcción, ya han parado la construcción, han tenido que parar muchas cosas en su afán por avanzar en la obra de Dios, están en todos estos proyectos. Y yo les animo con todo mi corazón a que ustedes puedan seguir respaldando sus iglesias, ya sea en España, en Perú, aquí en Estados Unidos, en donde quiera que ustedes están viendo esto. Quiero animarles pues a seguir respaldando su iglesia, la iglesia a donde usted asiste, donde usted es miembro, ¿verdad? Ok, después de esto ya quiero seguir con el tema, porque a mí se me va el tiempo increíblemente. Yo hoy quiero seguir compartiendo sobre las 10 señales. Hay más, pero por lo menos yo encuentro 10 señales que son sumamente importantes, que nos están guiando, dirigiendo, alarmando, que nos están enseñando y que nos están gritando que pronto viene el Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, no hay un mensaje más actual y no hay un mensaje que sea más importante. No hay un mensaje que realmente sea el mensaje que deba ser predicado en este tiempo como nunca antes, que este mensaje. El mensaje de que Cristo viene pronto. El mensaje de que Cristo viene pronto. Antes de continuar con lo que sigue, quiero compartirles acerca de un famoso predicador llamado el hermano Pablo, que en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica es muy famoso, muy conocido. Tiene un programita de 5 minutos y es
un pastor que realmente hizo mucho y aún después de muerto sigue haciendo mucho por la obra del Señor, habiendo dejado todos sus mensajes grabados. Pues en una oportunidad él estaba asistiendo a un gran congreso sobre la teología de la segunda venida de Cristo. Y pasaron muchos eruditos, teólogos, a exponer sus tesis, sus argumentos, sus puntos de vista acerca de que Cristo venía en tal época, que Cristo venía antes de la tribulación o en medio de la tribulación, después de la tribulación, el arrebatamiento iba a pasar en esta época, en la otra época, y total de que cada maestrito con su librito, cada erudito venía y exponía, y no se ponían de acuerdo entre todos ellos. Finalmente le tocó la participación al hermano Pablo y le dijeron: hermano Pablo, ahora es su participación, a ver qué usted dice acerca de este tema. Él se levantó, pasó adelante y solo dijo esto: queridos hermanos, de que Cristo viene, viene, y de que pronto, pronto. Terminó su alocución, terminó su participación, fue y se sentó. Hubo unos segundos de un silencio espectacular. La gente se miraba unos a otros y de repente alguien comenzó a aplaudir y de repente se unió otro y otro y otro, y al final todos los que estaban en ese recinto comenzaron a aplaudir impresionantemente a la participación del hermano Pablo. Aquí, queridos hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Aquí no hay un asunto teológico que valga de que si Cristo viene en tal época o en tal época. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús. Lo único que sabemos es de que viene, viene, y de que pronto, pronto. Lo único que sabemos es que Él nos ha dejado señales. Él ha dicho: no les voy a decir cuándo voy a venir, pero les voy a dejar señales para que ustedes, a través de estas señales, puedan entender que el tiempo de mi venida está cercana. Así que habría mucho que hablar también sobre este tema, pero quisiera seguir adelante con el tema de las señales. ¿Por qué de la medianoche? Les explicaba en domingos pasados que la medianoche significa una hora de cambio, una hora crítica, la hora cuando pasa de un día al otro día. Y en el mundo científico atómico tienen un reloj que marca que las 12 en el horario, en este reloj representa el fin del mundo. Y también en la Biblia, Jesús, el Señor, nos enseñó que la medianoche marcaba simbólicamente el momento en que Él iba a venir. Y así como hay señales que nos indican que se va acercando la medianoche, se empieza a oscurecer el día, empieza a venir la hora de comer, la hora de cenar, y viene el cansancio. Y podemos ver el reloj, y el reloj es una señal que nos dice: sí, ya son las 11:30, 11:45, 11:50, 11:55. Y vamos viendo, hay señales que nos indican que viene la medianoche. Así el Señor dijo: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este es el momento cuando el Señor nos enseña que la medianoche simbólicamente es el momento en que Él ha de venir. Este es el reloj atómico que los científicos tienen, que ellos han adelantado el reloj hace 2 años a 1 hora, 1 minuto y 40 segundos. Para ellos eso es lo que falta para el fin del mundo. Y el Señor nos ha dejado esas señales que son como las manecillas de un reloj que nos van indicando cada vez que se cumple una señal. Es como 1 minuto, unos segundos que se adelanta la manecilla del reloj. Y hay 10 señales de las que estoy hablando. Compartí ya acerca de la señal religiosa, la señal política, la señal biológica. El Señor dijo que habrán muchos que vendrán en su nombre, pero no serán de ellos.
y eso ya lo hemos visto pasar. La señal política, ya también hemos visto la señal biológica. Ya hemos visto de cómo el Señor nos dijo que no dejemos que nadie nos engañe. Hemos visto que habrán pestes y hambres. Hemos visto que habrá una falta de amor en la iglesia, un enfriamiento de la iglesia. Y le digo que tengo 61 años de vida y soy cristiano evangélico desde los 11 años y medio en que yo tomé esa decisión, pero asisto a la iglesia evangélica desde que estaba en el vientre de mi madre, en la barriga de mi mamá. Soy un ratón de iglesia cristiana, de iglesia evangélica, y he visto evolucionar la iglesia, no tanto para bien, sino para mal. He visto y he experimentado el calor del fuego del Espíritu Santo en mi etapa de niñez, en mi etapa de juventud y de mi adultez, y he visto cómo la iglesia ha ido dejando el fuego del Espíritu Santo por un hielo de buscar solo el éxito en este mundo. Pero ya de eso hablé la semana pasada, y también la señal espiritual, que es en la que me quiero detener en hoy, y si tengo tiempo también la señal de Israel. Número 6, la señal espiritual. ¿Qué es la señal espiritual? La señal espiritual está en Mateo 24:14. De hecho, 8 de estas señales están en Mateo, y hay otras 2 señales más que están en otros pasajes de la Biblia, pero que en su momento lo compartiré. Número 6, la señal espiritual, Mateo 24:14. Les digo que cada una de estas señales hace que los vellos de mi cuerpo se ericen. Se me pone la carne de gallina, como decimos en algunos países, y en otros creo que dicen la carne, no me acuerdo cómo dicen cuando los vellos se levantan, ¿verdad? Miren, por favor, tómenle mucha atención a lo que voy a compartir hoy, que hay unos datos bíblicos y unos puntos de vista tan impresionantes en esta señal espiritual. ¿Cuál es esta señal? Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Voy a ir por partes para que entendamos bien la sexta señal, la señal espiritual, la señal de que este evangelio de Jesucristo, y más bien Jesús dijo, el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo. Escuche bien, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire usted, hoy más que nunca, el mundo está escuchando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Antes, para predicar el evangelio, y especialmente en los lugares donde no se había escuchado nada de Jesucristo, habíamos que tomar aviones, autobuses, o tal vez ir a montes en caballos, en burros, en mulas, o caminando largas horas para predicar el evangelio. Ahora, con la conexión de internet, con televisión, con radio, ¿verdad? Estamos a segundos de todo el mundo. El mundo está siendo predicado en este tiempo como nunca antes se ha predicado. Hoy tenemos la fuerza, hoy tenemos las capacidades que la iglesia antiguamente no tenía. Hoy tenemos el potencial económico, hoy tenemos el potencial, los avances tecnológicos para poder lograr que esta señal se cumpla. Y mientras la iglesia siga predicando y se enfoque en seguir predicando el evangelio del reino, esta señal seguirá siendo una señal
y llegará un momento en que cuando todo el mundo haya escuchado el Evangelio del Reino, esta señal dejará de ser una señal y se habrá convertido en una realidad. El mundo habrá escuchado acerca del Evangelio, pero hoy en día todavía hay millones de personas que necesitan escuchar el Evangelio del Reino. Y es bastante injusto, querida iglesia, queridos hermanos que me escuchan, es bastante injusto que tú y yo se nos predique y se nos predique cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada viernes, que de acuerdo a las iglesias que tienen sus maneras de predicar en las noches y el domingo en la mañana, y predicar a la misma gente. Las emisoras radiales y la televisión cristiana llega a la misma gente, cuando todavía hay millones de personas en el mundo que ni siquiera han escuchado la palabra Jesucristo. Realmente necesitamos hacer grandes cambios en la manera como estamos alcanzando el mundo con el Evangelio del Reino. La iglesia necesita un despertar, necesita un cambio. La iglesia necesita repensar, recapacitar, reestructurarse para que pueda alcanzar realmente con el Evangelio del Reino a todo el mundo, para que Cristo venga, ¿verdad? Este es uno de mis pensamientos. Tengo otros pensamientos. El Evangelio del Reino. Miren, qué interesante que Jesús dice, será predicado este Evangelio del Reino. ¿Qué tipo de evangelio debe de ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para que entonces Jesús venga por segunda vez? Voy a repetir, Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para que todas las naciones tengan el testimonio de Jesús en sus vidas, en sus mentes. ¿Qué tipo de evangelio debe ser predicado? Jesús lo dijo, no yo. Dice, este Evangelio del Reino. Ok, ¿qué es el Evangelio del Reino? Interesante, ¿verdad? Ok, les voy a leer algunos pasajes bíblicos. Miren, antes de darles mis comentarios. Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría las ciudades y aldeas de Israel, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿qué tipo de evangelio? Predicando el Evangelio del Reino. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Repito, ¿qué tipo de evangelio dijo Jesús que predicaba, por el cual él había sido enviado? Había sido enviado para predicar, mejor dicho, ¿qué tipo de evangelio? Lo repito, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino, porque para esto he sido enviado. ¿Qué tipo de evangelio? El Evangelio del Reino. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué tipo de evangelio envió Jesús a sus discípulos a predicar? Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y finalmente, un versículo más, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Número 1, dice que él estaba predicando el evangelio del reino. Y en segundo lugar dijo, creed en el evangelio.
o sea, en el evangelio del reino, aunque no se dice el reino, pero es pues lógico que él estaba diciendo crean en el evangelio del reino, pues lo acababa de decir. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis queridos hermanos? Ok, la palabra reino, o sea, no significa solo que hay que predicar el evangelio, sino que hay que predicar el evangelio del reino. No sé si me explico. Dice, voy a leerles otra vez Mateo 24:14, la sexta señal, la señal espiritual. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya les expliqué por la palabra cómo Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Repetidas veces lo dijo. Cuando envió a sus discípulos le dijo, prediquen el evangelio del reino. Cuando dijo, crean en el evangelio, dijo, crean en el evangelio del reino. O sea, no es el simple evangelio. Por ejemplo, la gente tiende a pensar por evangelio a que, bueno, el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. La gente tiende a pensar, bueno, el evangelio es la biografía de Jesús, desde que nació hasta que murió, resucitó y ascendió a los cielos y prometió que iba a volver otra vez. La gente piensa, ese es el evangelio. La gente piensa que evangelio es las buenas nuevas de salvación. Ahora, todo esto sí es el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. La vida de Jesús es el evangelio. Las buenas noticias de que Él murió por nosotros en nuestro lugar para salvarnos es el evangelio. Pero Él nos dijo que será predicado este evangelio antes de que Él vuelva. Él dijo, será predicado el evangelio del reino. Así que no solamente hay que pensar qué significa evangelio, que ya les acabo de decir, todas estas cosas son evangelio, pero ¿qué es reino? Entonces, si sumamos evangelio del reino, entenderíamos a qué tipo de evangelio. No es el simple evangelio como lo entendemos, como lo conocemos, como nos han enseñado por décadas en nuestras iglesias católicas o evangélicas, y nos han dicho, este es el evangelio. Sí, pero el Señor Jesús dijo que la señal no será la simple predicación del evangelio, sino que será la señal, sino que será la predicación del evangelio del reino. Reino significa en griego basilea, y basilea significa gobierno, significa soberanía, significa poder regio y significa dominio. Mire, 4 cosas que las voy a repetir. Reino en griego es basilea, que significa gobierno, soberanía, poder regio y dominio. Así que no es cualquier evangelio que hay que predicar, es el evangelio del reino, o sea, el evangelio de gobierno, el evangelio de soberanía, el evangelio de poder regio y el evangelio de dominio. Permítame hacer un paréntesis en este momento. Hay un movimiento dentro de las iglesias cristianas evangélicas que predican el evangelio del reino y dicen que este es el tiempo donde el Señor está gobernando a través de sus iglesias, de sus pastores con iglesias grandes, se sienten sumamente orgullosos de haber logrado lo que han logrado. No se dan cuenta que si han logrado algo es solo por la gracia de Dios. Y se sienten como gobernantes, se sienten poderosos y dicen, este es el evangelio del reino. Miren, los gobernantes se nos arrodillan, nos piden oración. Miren que los demonios se nos sujetan y se creen una gran cosa, siendo que los seres humanos no somos nada ni nadie realmente. Hay un error en predicar el evangelio del reino presente. El evangelio del reino es el evangelio que nos dice que un día Cristo va a venir a reinar a la tierra. Un día nosotros reinaremos juntamente con Él. Esta no es la hora de la iglesia, querida iglesia. La Biblia dice, esta es la hora de Satanás y del poder de las tinieblas.
Nosotros no estamos en dominio en este tiempo, no estamos en gobierno, no estamos en soberanía, no somos soberanos, no estamos en nuestro tiempo de poder regio. Nuestro tiempo de reinado viene cuando Cristo volverá. Nuestro tiempo donde vamos a ser soberanos, ¿a quién se le dice soberano? A los reyes. Es cuando Cristo volverá. El tiempo cuando seamos reyes y sacerdotes de verdad y realmente no es este tiempo, sino es el tiempo cuando Cristo volverá. En otras palabras, cuando el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino, significa el evangelio que predica que Cristo viene pronto para gobernar, para tener dominio, para ser el soberano de las naciones, para poner de rodillas a todo el mundo, desde el más grande hasta el más pequeño, para que Él tenga el poder regio. Este es el tiempo de Satanás, esta es la hora de las tinieblas, es de la medianoche, cuando Satanás ha salido con mayor fuerza, porque la Biblia dice en Apocalipsis, porque Él sabe que tiene poco tiempo. Queridos hermanos, por eso les dije al comienzo, este es el mensaje más importante, este es el mensaje que debe ser predicado. Pastor, usted dice que no hay que predicar que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Claro, ese es el evangelio, que Cristo ha muerto en nuestro lugar. Ese es el corazón, la médula, esa es la parte más importante, el fundamento del evangelio, que Cristo ha muerto por nosotros. Pero el evangelio del reino es que tú prediques esto, pero que también predique que Cristo viene pronto. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Qué lástima me da. Pastores con un potencial de una labia maravillosa, de un poder de convencimiento tremendo, de una capacidad comunicativa grandiosa y maravillosa, con una presencia personal incluso tan carismática que miles y millones de personas quieren verlos y escucharlos, pero sin embargo perdiendo su valioso tiempo y sus valiosos recursos en enseñar a la gente cómo tener éxito en la tierra, cuando la gente no necesita escuchar este mensaje. Lo que la gente necesita escuchar es el mensaje del reino, el evangelio del reino, que Cristo vino por la primera vez a morir, pero vendrá la segunda vez a reinar. Amén o no amén. Este es el evangelio del reino. Si tú asistes a una iglesia donde se te predica solo el evangelio, sal de ahí, porque no es tan completo. Ve a una iglesia donde se predica el evangelio del reino, la primera venida y la segunda venida de Cristo, donde se le da importancia a las dos venidas, no a una más que a otra. Amén o no amén. Amén. Estos son mis pensamientos. Este es producto de mis horas de estudio y de enfocarme para mirar lo que realmente significa las señales de la medianoche. Querida iglesia, tú no puedes seguir viviendo de mensajes ligeros, de enseñanzas para vivir una vida buena en lo temporal. Tal vez tu cuerpo necesita ese mensaje, pero no tu alma, no tu espíritu. Tú necesitas algo más. Tú necesitas ser animado, tú necesitas ser consolado con el mensaje del reino de Dios, con el mensaje del evangelio del dominio, de la soberanía, que un día reinaremos, el evangelio de esperanza. Tú necesitas ser instruido. Tú necesitas ser educado en cómo prepararte para la venida de Jesucristo. El mundo no estuvo preparado para la primera venida. El mundo no estuvo preparado para la primera venida de Cristo. Mucha gente pensó que no era el Mesías. Otros querían matarlo. Otros sencillamente lo obviaban. Mucha gente no estuvo preparada igual que hoy. La gente no está preparada. La gente está preparada para otras cosas menos para esto. Es el evangelio del reino.
Hoy en día el mensaje del Evangelio está mezclado con todo tipo de ideologías personales. El Evangelio está mezclado con filosofías huecas. Está mezclado con deseos humanos banales. Está mezclado con valores temporales, con doctrinas, inclusive hasta con doctrinas orientales. Por eso el Señor, una y otra vez en su palabra, nos orienta, nos instruye, diciendo que seamos precavidos, que tengamos cuidado. Se levantarán Cristo, se enseñarán muchas cosas que parecen bonitas. Será agradable a nuestros oídos, pero será nocivo a nuestra alma, a nuestro espíritu. Habrá mucho entretenimiento en este tiempo en las iglesias, pero no habrá entrenamiento de cómo prepararte para la segunda venida de Jesucristo. Te quiero motivar de una manera muy especial a través de una historia que le he contado otras veces. Y esta es la historia de un hermano que todo el tiempo pasaba al altar y tenía una carga tremenda por la evangelización mundial. Y cada domingo pasaba a la iglesia en el tiempo de pasar al altar y decía: Señor, toca a la humanidad. Toca, Señor, al hombre, a la mujer. Tócalos, Señor, con tu dedo. Tócalos con tu dedo. Y cada domingo pasaba: Señor, ten misericordia de la humanidad. Tócalos, Señor. Ellos necesitan un toque de tu dedo. Tócalos con tu dedo. Por meses, por mucho tiempo, cada domingo haciendo la misma oración. Y un día cuando él fue al altar, un domingo, estaba ahí, ya estaba a punto de decir: Señor. Y cuando él pronunció esas palabras, el Señor le dijo: tú eres mi dedo. Tú eres mi dedo. Wow, me imagino el momento cuando este hermano escuchó y el Señor le dijo: tú eres mi dedo. Tú eres mi dedo. Muchas veces, iglesia, esperamos que los pastores prediquemos el Evangelio. Iglesia, muchas veces tú esperas que los misioneros prediquen el Evangelio. Que aquellos que han sido llamados y escogidos para el ministerio, ellos sean los que prediquen el Evangelio. Te voy a decir que no hay nadie más efectivo y nadie más poderoso para predicar el Evangelio, aún más eficaz y más poderoso que los pastores y misioneros, que tú. Tú eres ese dedo, tú eres el dedo de Dios. Toca a tu vecino con el Evangelio del reino. Toca a tus padres, a tus hijos, a tus familiares con el Evangelio del reino. Toca a aquel hombre que maneja ese Uber, ese taxi, ese bus donde tú acostumbras tomar para ir o volver de tu trabajo. Tócalos con tu dedo, háblales de Dios, háblales no solamente de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, pero también necesitas y debes de hablarle de que ese Jesús que derramó su sangre ahora viene pronto por cada uno de nosotros. Tócalo con tu dedo. Los pastores no somos suficientes para predicar el Evangelio del reino. Esta señal se va a cumplir, esta profecía se va a cumplir solo con el esfuerzo de cada uno de los hermanos, miembros de las iglesias locales. Querida iglesia, dejen de pelearse los unos a los otros. Dejen de criticarse los unos a los otros. Querida iglesia, dejen de odiarse los unos a los otros. Mira el tiempo precioso que estás perdiendo, el potencial maravilloso que estás perdiendo. Mira las ventajas grandiosas que Dios te ha dado. Puedes hablar, puedes pensar, tienes 2 buenas piernas, puedes caminar, tienes brazos, puedes hacer algo con tus brazos, tienes una buena boca. De hecho, si tu lengua es buena para
para criticar, pues entonces también es suficientemente buena para predicar. Deja de criticar y ponte a predicar. Tal vez tú eres una persona que en lugar de respaldar, de ayudar, de colaborar para que el evangelio del reino se extienda a todo el mundo, eres más bien una persona que está deteniendo que el evangelio del reino llegue a todo el mundo. Por tus palabras, por tu mal comportamiento. Deja lo malo. Todos tenemos un lugar en la obra del Señor. Deja lo malo y comienza a hacer lo bueno. Comienza a predicar el evangelio del reino. Tú eres el dedo de Dios. Y aquí tengo otro comentario muy interesante que hace que me asuste realmente. Mira, después de cada una de estas señales, de la señal religiosa, la señal política, la señal biológica, y ahora que estamos en la señal de la tierra, de la iglesia y la señal espiritual, mira lo que dice, la palabra de Dios. Mateo 24. Mateo 24 dice: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, hay señales. Ellos estaban conscientes que iban a haber señales. Los discípulos sabían que iba a haber señales de su venida. Y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Aquí voy a hacer de una manera una recapitulación. La señal religiosa. Nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. La señal política. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca. Cuando está aquí, dice: pero aún no es el fin. Amén. ¿Me sigue? En la señal religiosa, muchos vendrán en mi nombre, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. La señal política, habrán guerras y rumores de guerra. Y Jesús termina ese párrafo diciendo: pero no se preocupen, aún no es el fin. ¿Ok? Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Cuando pasa la señal biológica, que habrá pestes y hambres, como la peste que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Y él dice: pero no se preocupen. Dice: esto será principio de dolores, o sea, esto será como el comienzo, ¿verdad?, de todo lo que sobrevendrá a la tierra. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y se aborrecerán unos a otros. La falta de amor, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla de la señal de la iglesia, la falta de amor en la iglesia, el enfriamiento del amor en la iglesia, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, que todavía nos está diciendo: pero no se preocupen, aún no es el fin, porque necesitan perseverar. Habrá más tiempo, y en ese tiempo necesitan perseverar, y el que lo haga hasta el fin, ese será salvo. Y luego viene la señal de la iglesia y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La señal de la iglesia, la señal espiritual, la sexta señal. Y dice: y será predicado este evangelio del reino, que ya les expliqué qué es evangelio y qué es reino, de todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y ¿sabes lo que se me pone la carne de gallina y se me escarapela el cuerpo? ¿Cómo? Eriza el cuerpo. Se me eriza el cuerpo. Que durante las otras señales dice: no se preocupen, no es el fin. Sí, pero este es el principio de dolores. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Hay un buen trecho de tiempo por delante. Solo ustedes asegúrense de perseverar en todo ese tiempo.
Pero en la sexta señal, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones. Y Jesús dijo, y entonces vendrá el fin. ¡Wow! Y entonces vendrá el fin. Queridos, aquí viene Jesús, en la sexta señal. En la sexta señal viene el Señor. ¿Sabes por qué no ha venido todavía el Señor? Es porque el mundo no ha sido llenado o lleno con su gloria, con el evangelio del reino. Pero me pone tan lleno de temor lo siguiente. Usted dirá, bueno, pastor, pero todavía no es el fin. Aquí vendrá el Señor, pero aún no es el fin porque todo el mundo aún no ha escuchado el evangelio. Ok, dos cosas para terminar con esta señal. Número uno, hoy en día hay más teléfonos celulares inteligentes que personas en el mundo entero. Hoy la red de internet prácticamente llega a los rincones aún más remotos de la tierra. Es más, mucha gente, pues no mucha realmente, pero quizá uno que otro por ahí, me criticó cuando yo comencé a hacer cultos online. Y mire lo que pasa ahora. Hoy en día, todas las iglesias del mundo solo son online. Dígame, ¿esta pandemia es una casualidad? Hay una versión conspirativa. Hay una versión que se llama teoría de conspiración, que dice que este es un virus que en un laboratorio en China se les escapó a los científicos al aire y empezó esto a desarrollarse a tal punto, al punto donde estamos ahora. Y hay otra versión que dice que no, que fue liberado a propósito. Y la versión original, que es a la que más me apego, es que simplemente es un virus producto de como dicen los científicos de la salud en este tiempo, que salió de un animal al hombre, en el hombre mutó y el hombre contagió y a uno a otro y empezó así el contagio. Sea como sea, realmente estamos viviendo una actualidad histórica sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que en este momento todas las iglesias están predicando online. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Pues que todas las personas ahora están en casa. Y prácticamente el único medio que tienen que los conecta con el mundo exterior es su conexión online. Y todo el mundo está hablándose entre parejas, entre padres a hijos, a cómo los encontró esta situación. Unos en un país, otros en otro, en una ciudad, otros en otra ciudad, y están celebrando matrimonios, cumpleaños, aniversarios, etcétera, etcétera, online. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahorita esta pandemia nos ha traído un momento sin precedentes donde el evangelio del reino ha comenzado a ser predicado de una manera global. No hay lugar donde se esconda ahora, donde no haya internet, se escondan del internet. No hay un lugar, no hay familia que no tenga una computadora personal, familiar, un teléfono celular. Esto está incrementando de una manera increíble la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, que está haciendo que la gente que no escuchaba el evangelio ahora lo escuche. Ahora que se cerraron las iglesias, la gente que decía yo no voy a la iglesia, ahora la iglesia ha ido a ellos. Finalmente la iglesia está haciendo lo que debería haber hecho hace siglos atrás. No esperar que la gente venga a la iglesia debe ir a ellos. Un pescador no espera que el pescado venga a él.
El pescador va a donde está el pescado. El pescador no pesca en la tina de su baño, en la bañera donde se baña. Él no pesca ahí. Él se va a un río, se va a un lago, se va a un mar, donde está el pescado. No espera a que el pez o el pescado venga hacia él. La iglesia, por décadas estamos esperando que la gente venga a nosotros cuando nosotros somos los que debemos de ir a ellos. Y esta pandemia está abriendo el camino. Esta pandemia está haciendo que el diseño por el cual la iglesia, Jesús la constituyó, comience a operar bajo ese diseño, en ese diseño original. Así que no es casualidad que Dios haya permitido esta pandemia, porque nos está ayudando a predicar el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, y lo que me es para mí algo que me asusta realmente, es que para que una persona venga a los pies de Cristo, para que una persona se convierta a Cristo, necesita superar, necesita atravesar varias barreras. Cuando esa persona supera o atraviesa estas barreras, finalmente logra encontrarse con Cristo, lo acepta como su Salvador personal, y esta persona es salva a partir de ese momento. Su destino cambia, ya no es el infierno, sino que ahora es el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando tú predicas el Evangelio a alguien, la gente te dice: no, lo que pasa es que yo soy budista, ¿verdad? Así que tú andas a predicarle a los cristianos, a los que creen en Cristo: yo soy budista. Hay una barrera, digamos, religiosa, pero también cultural, porque es en la cultura oriental donde generalmente tienen estas creencias budistas. Así que aquí hay una barrera religiosa y hay una barrera cultural que la persona tiene que atravesar. Cuando la persona cruza esta barrera, entonces su mente y su corazón están abiertos para entender el Evangelio. Hay una barrera familiar que tiene que atravesar la persona. Por ejemplo, hay mucha gente que se le predica el Evangelio y la gente dice: no, lo que pasa es que en mi familia, mira, nadie es evangélico. No tenemos un precedente de esta naturaleza. Sí, tal vez un abuelo, un tío, alguien, pero aquí en esta familia somos de esta religión y no vamos a cambiar. Porque tú te imaginas que si yo comienzo a ir a tu iglesia, mi abuelita va a dar el grito al cielo, me va a decir: ¿por qué cambiaste de iglesia? ¿Por qué cambiaste de religión? No sabes que tradicionalmente nosotros somos de esta religión, no de esa. Así que la gente tiene que superar o atravesar una barrera familiar. Cuando se le predica el Evangelio a alguien, tiene que superar una barrera que es la barrera más grande, más fuerte. Es más fuerte que la personal, es más fuerte que la barrera familiar, es más fuerte que la barrera religiosa, es más fuerte que la barrera cultural. ¿A qué barrera me refiero? A la barrera del ego, a la barrera del corazón que está endurecido por el pecado, que está envanecido por su ego, piensa que todo lo logró por sus fuerzas. Es más gente que inclusive dice que no existe Dios, porque no son capaces de humillarse para entender que las cosas malas que pasan no es por causa de Dios, sino por el mal comportamiento de las personas que tenemos un mal corazón. No es por el buen corazón de Dios, sino es por el mal corazón del hombre. Porque no pueden entender cómo un Dios amoroso y maravilloso puede dejar que los niños mueran de hambre o de una peste, o de que el mundo entero se confunda y tengan este gran pánico que tienen ahora con esta peste, con este virus, con esta pandemia. Y no tienen la suficiente sencillez y humildad de corazón para decir: yo tengo la culpa de esto, porque yo también me he alejado de Dios. Al hombre que se aleja de Dios no le queda más que enfermedad, dolor, sufrimiento, desesperanza. Si no, díganselo al hijo pródigo cuando se alejó de su padre. Pero miren, cuando él estaba cerca de su padre, lo tenía todo.
se fue lejos de su padre, perdió todo. Y por su propia fuerza e inteligencia no supo cómo mejorar su vida. Está, queridos hermanos y amigos, probado y comprobado que la ciencia, aunque nos ayuda mucho, pero la ciencia no es la respuesta. Está probado y comprobado que los políticos no son la respuesta, sino que en muchos casos son el problema. Está probado y comprobado, queridos hermanos y amigos, que las artes, que el dinero no arreglan los problemas, muchas veces son parte del problema. Queridos hermanos, querida iglesia, el único que tiene el poder para cambiarnos, el único que tiene el poder para ayudarnos, el único que tiene el poder para transformarnos, el único que tiene el poder para bendecirnos, el único que tiene el poder para consolarnos, el único que tiene el poder para sanarnos, el único que tiene el poder para aumentar nuestra fe y para fortalecer nuestra esperanza, el único que tiene la capacidad de ayudarnos en los tiempos críticos, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Aléjate de Dios y perderás todas las bendiciones de Dios, pero acércate a Él y tendrás todas las bendiciones de tu Padre. El ser humano somos orgullosos por naturaleza y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Con el paso del tiempo nuestro corazón se ha endurecido, y para que una persona acepte a Jesucristo en su corazón, piensan: ¿cómo voy a creer en un Dios que era pobre, que no tenía dónde dormir, que nunca tuvo nada propio, que aun cuando murió no tenía una sepultura donde colocar su cuerpo muerto? Los seres humanos nos preocupamos y compramos seguro médico, compramos seguro de vida, compramos inclusive el lugar donde nos van a enterrar. Familias enteras se ponen de acuerdo y compran colectivamente los lugares donde cada miembro de esa familia, cuando muera, serán enterrados. Y todos nos preparamos y todos nos aseguramos porque queremos ser enterrados. Y no le cabe en la mente a la gente pensar: ¿cómo voy a creer en un Cristo que ni siquiera tuvo la preocupación de cuidar, de tomar cuidado de que un día iba a morir, y ni siquiera tuvo un lugar propio donde lo entierren? Un Cristo pobre, un Cristo que no tenía nada. Se necesita mucha humildad y mucha sencillez de corazón, aceptar a Jesús en el corazón. Y esta barrera que la gente tiene que atravesar es la barrera más fuerte, más difícil. Pero ¿qué es lo que me asombra de todo esto? Lo que me asombra de todo esto es que miren ustedes lo que esta pandemia global está haciendo en el hombre. Está haciendo de que el hombre sea menos egoísta. Ya tú no ves los selfies que había, la cantidad de selfies en las redes sociales. Ya no ves a la gente llegando en los carros más lujosos a los bares o a las discotecas de mayor fama y de mayor popularidad y las más caras de su ciudad. Ya tú no ves a la gente viajando por París, por Londres, las fotos y frotando y acariciando su ego y diciendo: mira mi vida, mira todo lo que yo soy capaz de hacer, mira todo el dinero que tengo, mira toda la capacidad económica que tengo, mira mi buena salud. La gente haciendo sus ejercicios en sus gimnasios. Ya no pueden ir a Europa, ya no pueden hacer viajes, ya no pueden ir a la discoteca, ya no pueden ir a los gimnasios a hacer ejercicios. Porque el mundo vive un mundo de apariencias. La gente es un ramillete de ego. En una sola palabra se resume la vida de las personas: ego. Somos egoístas por naturaleza y somos duros de corazón, somos insensibles por naturaleza. Pero mira lo que ha hecho esta pandemia. La gente se ha humillado. La gente se está sensibilizando. Los que no lloraban ahora lo están haciendo. Los que estaban cerrados a la posibilidad de la existencia de un Dios
se están abriendo a la posibilidad de que exista un Dios. Ahora con esta pandemia, lo que Dios está haciendo es que la gente se está sensibilizando. Aquellos que no querían ir a una iglesia porque no eran capaces de romper, de superar, de atravesar la barrera familiar. Hoy si me ve mi abuelita, si me ve mi papá, si me ve mi familia, mis amigos, van a decir esto, me van a criticar. Ahora la iglesia está llegando a sus casas y ya no tienen que superar estas barreras, porque prácticamente esta pandemia ha eliminado estas barreras para que la gente escuche de Dios. Y ahora esta pandemia está eliminando la barrera más difícil, que es el ego y la dureza del corazón del hombre. Ahora el hombre con esta pandemia está más sensible que nunca. Aún los presidentes, los gobernantes, los reyes de esta tierra, altamente orgullosos y llenos de soberbia por el poder que ellos tienen, poder político, poder económico y todo tipo de poder, ahora están diciendo: solamente Dios nos puede ayudar. ¿Sabes qué? Dios está permitiendo esta pandemia para que el evangelio del reino sea predicado, para que la gente pueda superar fácilmente todas estas barreras, y entonces vendrá el fin. Yo creo que este es el último esfuerzo que Dios está haciendo para ayudar al hombre a que el hombre lo encuentre a Él. Con esta pandemia es quizás lo último que Dios nos está enviando para que el ser humano rompa estas barreras, supere estas barreras, atraviese la barrera del ego, atraviese la barrera de la dureza de su corazón. Ahora están sensibles los corazones de la gente en todas partes de la tierra, desde el más adinerado hasta el que no tiene nada, desde el más educado, el científico que conoce más, hasta los que no sabemos nada de ciencia. Ahora el corazón, Dios lo ha preparado, lo está preparando para que el evangelio del reino, para que la palabra de Dios sea predicada, para que corra esta palabra por toda la tierra, para que así como las aguas cubren la mar, así el evangelio pueda cubrir toda la tierra. El Señor dijo en Apocalipsis 22:12, y con esto termino: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí vengo pronto. Él mismo dijo: yo vengo pronto. Y en Mateo 24:42 el Señor dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este virus llegó a una hora donde la gente no lo esperaba. Este virus llegó en un momento donde no pensábamos que iba a pasar esto. Así será la venida del Señor. El Señor ha mandado esta pandemia, este virus, para que entendamos el evangelio del reino. Porque el evangelio ya lo hemos entendido, pero el reino aún no lo hemos entendido, la segunda venida de Él. Que así será como la llegada de este virus, que llegó de un día a otro y de un día a otro espantó al mundo, llenó de temor globalmente a toda la gente. Así será la venida del Señor. Y en Mateo 24:44 el Señor dijo: por lo tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La palabra preparados me llama poderosamente la atención, porque la gente se prepara para casi todo en la vida, pero no se prepara para el retorno de Jesucristo. ¿De qué vale que nosotros sepamos todas estas señales, iglesia? Porque tú has escuchado estos mensajes por muchos años de mi parte y de parte de otros predicadores que predicamos el evangelio del reino. Los dos, el evangelio completo, la primera venida y la segunda venida. ¿De qué vale que sepamos esto si no nos preparamos? ¿De qué le valió a los científicos saber sobre los virus? Los gobernantes sabían el peligro del virus. Es más, mi esposa y yo miramos una película que se llama Contagio, que creo que fue hecha en el 2011, donde dice exactamente todo lo que está pasando en el 2020, en el 2020. Personas con mucho poder de conocimiento, como Bill Gates lo predijo hace unos años, y dijo: el mundo no se debe preparar, los gobiernos no se deben preparar para una guerra de armas físicas, sino para una guerra de virus.
Pero ¿sabe qué? Nadie hizo caso a esto. Nadie se preparó. Lo sabían, pero no se prepararon. Así que el saber es importante, pero más importante es prepararnos de acuerdo a lo que sabemos. ¿Amén o no amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Iglesia, por años les he predicado esto. A los que se acuerdan que les he predicado cada año de mi ministerio en la iglesia, he predicado y he insistido y me he enfocado en decirles que Cristo viene, que Cristo viene. He visto con mucho dolor en mi corazón gente irse al mundo, o gente que permanece en una iglesia pero que está mal en su corazón. Si no te preparas, si yo no me preparo, de nada servirá que yo sepa o haya sabido todas estas cosas. Esto se llama discernimiento. Iglesia, tú no tienes necesidad de discernimiento. Tú sabes discernir los tiempos y estas señales. Pero en lo que fallamos muchas veces es en la preparación, en la diligencia, en preparar nuestra vida. Te preparas para ir al médico, te preparas para una operación, te preparas para un viaje, te preparas para ir de crucero, te preparas para comprar un carro nuevo, te preparas para comprar una casa nueva o por primera vez, te preparas para la vida y vas a la escuela y vas a la universidad y te preparas. Después que has salido de la universidad, continúas preparándote para mejorar en tu carrera, te preparas para tu matrimonio, te preparas para tener hijos, te preparas para eso, te preparas para aquello, pero no te estás preparando para el retorno de Cristo. El Señor nos dijo con claridad: por lo tanto, también vosotros estad preparados, Amén. Porque el Hijo del Hombre vendrá Señor. A la hora que no pensáis. Amén. Igual que este virus llegó a la hora que nadie lo estaba esperando. Por favor, donde estés, parado, sentado en tu carro, pues no quiero tanto en el carro, pero en algunos lugares todavía se puede salir. Muy posiblemente en tu recámara o en tu sala, en tu comedor, ahí donde estás. Muchos están en familia, porque así estamos ahora, sensibles, miedosos. Dios está preparando el corazón de la humanidad para que su evangelio sea predicado. Por favor, donde estás, cierra tus ojos. Si estás con tu esposa y tus hijos, si estás en familia, acércate a ellos y arrepiéntete con todo tu corazón. Arrepiéntete de, primero, no saber de estas cosas. Segundo, si lo sabías, de saberlo, pero sin que te enfoques en una preparación adecuada, o sea, conforme a lo que sabes. Arrepiéntete que en lugar de haber usado tu boca para predicar, lo has usado para criticar. Arrepiéntete, no sé de qué más, pero arrepintámonos. Pidámosle perdón a Dios y comencemos a prepararnos. Más adelante seguiré predicando el otro domingo. Entre semana tal vez voy a tener una enseñanza especial para hablar más sobre el tema del virus. Pero por este momento, porque el Señor podría venir esta noche y ya tal vez ni nos dé tiempo para el otro domingo, porque será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Ahora será el fin. Padre Celestial, te pido con todo mi corazón que perdones y limpies mi mente y mi corazón, mi boca y mi lengua, Señor. Tu palabra dice: vuestras manos están manchadas de sangre, de homicidio. Perdónanos las veces que hemos matado a personas con la lanza, con la espada de nuestra lengua, o con la luz láser mortífera de nuestras miradas. Perdónanos porque nuestras manos están manchadas de sangre, porque las hemos matado sin que las personas se den cuenta, con las malas intenciones de nuestro corazón, con los malos deseos para ellos. Los hemos golpeado y los hemos asesinado. Y por eso tu palabra dice: limpiad vuestras manos porque están manchadas de sangre de asesinatos. Perdónanos, Señor.
Perdónanos. El perdón, el tener tu perdón es el primer paso para estar preparados para tu segunda venida, Señor. Padre, reconozco que tu perdón es el primer paso que podemos dar para estar preparados para tu retorno. Y no te pido solo por mí, te pido por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. No sé si nos darás tiempo y tendremos bisnietos. Tal vez llegues más pronto de lo que yo creo y ni siquiera tendremos bisnietos. Pídele perdón, querido varón, por ti, por tu familia. Perdónanos, Señor, por ser viscerales y no espirituales. Por ser de enfoque temporales y no ser de enfoque eternos. Perdona nuestro ego. Perdona la dureza de nuestro corazón. Padre, perdona los años que hemos perdido en malos caminos. Señor, perdona. Perdona, Señor, las impurezas de nuestra mente. Perdona las impurezas de nuestro corazón. Porque este es el primer paso para estar preparados, estar limpios en tu perdón, Señor. Estar puros como una novia va de vestido blanco para casarse, sin mancha y sin arruga. Perdónanos, Señor. Si tu sangre nos limpia, entonces estaremos limpios. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos con tu misericordia. Bendícenos con tu gracia. Ha pasado el tiempo de pedirte que nos bendigas con dinero, que nos bendigas con salud, que nos bendigas con éxito y con prosperidad. Porque aún con éxito material y prosperidad económica, ni siquiera hay dónde ir a comprar con ese dinero, Señor. Nos estás haciendo pasar por un momento donde de verdad las personas estamos reflexionando y pensar y volver a pensar. Padre, sin ti no somos nada. Amén. Aleluya. Sin tu perdón no vamos a ir al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. Esta es toda mi oración hoy. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a que diligentemente, Señor, te busquemos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Queridos hermanos, Shalom, Maranatha, paz y Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga ricamente.